Bien. Vamos a empezar. El sistema endocrino, gracias. El sistema endocrino es un sistema, como ya dice el nombre, porque está conformado por órganos. Y esos órganos en realidad son glándulas. En el primer semestre ustedes habían desarrollado glándulas exócrinas. ¿Recuerdan? Las glándulas que tienen una porción secretora que produce una determinada sustancia, ya sea sudor, sebo y así. Y una porción excretora que se encarga de enviar hacia el exterior. Esas son las glándulas exócrinas. ¿Verdad? Ahora, nosotros con el sistema endocrino, endo de adentro, ¿sí? Las glándulas que forman este sistema endocrino se encargan también de producir ciertos componentes, ¿sí? Pero en este caso sus componentes son mucho más direccionados, son mucho más específicos, son hormonas, ¿sí? Y esas hormonas, una vez que son producidas dentro de la glándula, no son enviadas hacia el exterior, sino que son enviadas al torrente sanguíneo, son enviadas a la sangre, pero eso se llama endocrinas, son enviadas dentro del organismo, dentro del torrente sanguíneo, para que lleguen a otra región del cuerpo. Entonces, podemos considerar de que una hormona es como un mensajero, es un producto de una glándula que es enviado al torrente sanguíneo, llega hasta otra glándula generalmente y lleva un mensaje consigo, ya sea activar a la glándula, inhibir a la glándula, aumentar la producción. Y todo eso depende de varios factores de nuestro metabolismo, de lo que le está faltando a nuestro cuerpo, de lo que de alguna manera se requiere en ese momento. Y es un sistema complejo, tiene varias glándulas que se comunican entre ellas. Hay como un centro regulador, ¿sí? que justamente es una dependencia del sistema nervioso, y a partir de ese centro regulador la información va siendo enviada al cuerpo y va regulando a las demás glándulas. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar a la hipófisis, que es una glándula, ¿sí? que produce ciertas hormonas que estimulan a la glándula tiroides, que va a estimular a las glándulas suprarrenales, ¿me entienden? Entonces, a partir de un centro regulador, las demás glándulas se van estimulando y van produciendo también sus propias hormonas. Y todo es para que nuestro cuerpo tenga un metabolismo equilibrado. ¿Está? Entonces, generalidades. Las glándulas entonces van a producir las hormonas que son el producto principal, comunican información a células y órganos periféricos, porque la intención pues es que esa hormona viaje y que llegue a su órgano diana. Diana sería como el órgano auto. Pero ¿a quién realmente se le estimula dentro del órgano? A las células. ¿Entienden? Las células tienen ciertos receptores. Viene la hormona, se comunica con el receptor y ahí la activa la célula. ¿Sí? Bueno, es similar al sistema nervioso, pero con respuesta más lenta y acción más prolongada. El sistema nervioso también trabaja así. Recibe información, procesa y responde. El endocrino también, porque recibe una cierta información, por ejemplo, está faltando tal hormona, está faltando una hormona de la glándula tiroides. Entonces se envía esa información, llega hasta la tiroides y la tiroides responde. Solamente que cuando eso pasa en el sistema nervioso es rápido y en el sistema endocrino es más lento, ¿me entienden? Toda la respuesta es más lenta, pero es más duradera. Eso nomás dice. En el sistema nervioso, por ejemplo, si tengo una vela acesa y yo coloco a mano, ¿qué vamos a hacer? Automáticamente, con el sistema nervioso es automático, todo es más rápido. En el sistema endocrino el mecanismo en sí es el mismo, porque es recibir información, procesar y responder solamente
bien? Por ejemplo, las glándulas endócrinas que se relacionan con la reproducción y demás son fundamentales en la etapa de la pubertad, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Coincide con la clase de ustedes? Estoy tratando de... Y ahí, la imagen es la que nos sale, ¿verdad? Pero eso es detalle. Aquí no está interesante hoy la presentación. Para que tengan en cuenta, el sistema endocrino se va a distribuir en nuestro cuerpo de la siguiente manera. ¿Está bien? Nosotros vamos a tener células endócrinas aisladas. O sea que, así como vimos el sistema, semana pasada vimos sistema linfoide, ¿recuerdan? Y recuerdan que dijimos que están las células, los linfocitos que pueden estar aislados, ¿recuerdan? Que pueden estar en acúmulos, que son los tejidos, y están los órganos. Aquí básicamente la estructura es muy similar, porque nosotros también vamos a tener células aisladas que tienen función endocrina, pero no necesariamente están dentro de un órgano o una glándula endocrina como tal. Por ejemplo, el estómago, ¿sí? Es un órgano cuya función principal es la digestión. Pero dentro del estómago, entre las células, también hay células que pertenecen al sistema APU, que es un sistema que hace parte de la región endocrina de nuestro cuerpo. Y esas células se encargan de producir ciertas hormonas. ¿Me entienden? Eso no hace con que el estómago sea una glándula en sí, pero es un órgano que contiene células aisladas, isoladas dentro del estómago que tienen función endócrina. ¿Entienden? Entonces hay células que están distribuidas en órganos en todo el cuerpo que tienen la función de producir ciertas hormonas. Y tenemos a las glándulas endócrinas, ¿sí? Que vamos a ir conociendo. Tenemos por parte del sistema reproductor femenino los folículos y el cuerpo lúteo que están dentro de los ovarios. Esto vamos a desarrollar en el capítulo del sistema reproductor femenino. Testículo también, ¿sí? El testículo es un órgano muy noble, productor de hormonas. Vamos a desarrollar en el capítulo correspondiente células que pertenecen a los islotes de Langerhans del páncreas. Desarrollaremos un sistema digestivo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona. Estas todas son consideradas glándulas. El día de hoy nosotros vamos a desarrollar estas glándulas en específico que corresponden a este capítulo, que son la hipófisis, ¿está bien? La glándula pineal, la glándula tiroides, la paratiroides y la suprarrenal. Estas 5 son las que vamos a desarrollar el día de hoy. Las primeras que están aquí van a ser desarrolladas en el semestre, pero en otros capítulos, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué sigue después? A la imagen. Y no me sale la imagen. Esa imagen básicamente no sale la imagen. Las imágenes que fueron cortadas. Ahí, ¿qué es lo que veo? Ahí justamente lo que ustedes ven es, o sea, son vasos sanguíneos, ¿sí? La parte rojita es un vaso sanguíneo y básicamente ahí ven cómo las hormonas son producidas dentro de la glándula y son enviadas para dentro de la luz del vaso sanguíneo, ¿sí? Y a partir de la circulación llegan a su destino. Eso nomás. Ya les adelanté esa parte. Siguiente. Hormonas y receptores. Bueno, como les dije, las hormonas, ¿cómo una hormona va a llegar justamente a su destino? ¿Cómo es que la llega? ¿Qué es que la notifica en el camino? ¿Sí? Una vez que la hormona es liberada, ella llega a la célula diana o al órgano diana porque esta tiene receptores específicos para esa hormona, ¿entienden? Mientras viaja, no va a hacer efecto en otras células y en otros órganos porque no tienen receptores. ¿Qué es un receptor? Como dicen los nombres, como un recepcionista que está en la superficie de la célula. ¿Está bien? Sí,
que es una célula diana. Célula auto, la célula que va a recibir, la célula receptora. Órgano blanco o célula blanco se conoce también como órgano célula diana, auto. Bueno, mecanismos de acción. ¿Cómo llega la hormona hasta su destino? Puede ser por la vía endocrina, cuando tiene que viajar por el torrente sanguíneo, tiene que necesariamente entrar en la circulación. Ejemplo, hipófisis, tiene que estimular a la tiroides, entonces produce una hormona que es enviada a la circulación y llega. Este es el mecanismo endocrino. Parácrino, ¿qué quiere decir para? Para, perto, cerca, al lado. Nosotros dijimos que dentro del tejido conectivo las hormonas pueden desarrollar su acción. ¿Qué pasa a veces? Una célula que está en un órgano estimula a otra célula del mismo órgano. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, vuelvo a colocar el ejemplo del estómago. Para que mi estómago produzca más jugo gástrico, las células tienen que ser estimuladas. Y las células que están dentro del estómago mismo son las que envían la señal para que las otras se estimulen. No hace falta que viaje por el torrente sanguíneo, sino que envían la información por el tejido conectivo. Entonces esa comunicación se llama parácrina. ¿Me entiendes? Hablando. Es como si vos estuvieses hablando de una persona y falasse uno. ¿Cómo se dice? Es así, llega la información, se estimula a la otra persona o en este caso a la otra célula, pero en el mismo órgano, por eso para, a un lado, perto. Y autocrino, auto, esta es la célula autosuficiente. Es cuando la célula envía una señal y ella misma recibe y se estimula. Entonces, vamos a ver también ciertas situaciones. Entonces son solamente mecanismos mediante los cuales llega la información a la célula receptora. Es solamente eso. Y ahí está el dibujito, ¿verdad? Oye, ahí está, justamente. Primero, de que el endocrino es la célula produce la hormona, manda a la circulación y va y lo parácrino, la primera célula produce una hormona, viaja en el tejido conectivo y estimula la célula que está perto. Y autócrina cuando ella misma envía información y su receptor capta. ¿Están bien hasta ahí? ¿Sí? Siguiente. Ahí está igual también. ¿Seguimos? ¿Está igual? Bueno. Entonces, las hormonas son mensajeros químicos, ya dijimos, producidos por las glándulas endocrinas, se desplazan por el torrente sanguíneo y se pueden dividir o clasificar, si quieren, de acuerdo a su naturaleza estructural. Por ejemplo, las hormonas que están compuestas en su mayoría por proteínas o péptidos, ¿sí? Las hormonas derivadas de aminoácidos y las que tienen un origen, por así decirlo, de esteroides o lípidos. Esa es solamente una clasificación de acuerdo a su estructura o composición, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la insulina, el glucagón, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotrófica. No se preocupen, nosotros cada vez que desarrollamos una hormona, yo les voy a ir dando la sigla y el nombre completo de la hormona. Solamente que estas hormonas son de estructura proteica, la tiroxina, que es una hormona de la tiroides, las catecolaminas, que son de la glándula suprarrenal, son derivadas de aminoácidos, y las hormonas sexuales, generalmente es en su mayoría la progesterona, la testosterona y demás, son derivados de esteroides. Sí, en un principio sí, para que puedan, ¿saben por qué? Porque de eso depende mucho la
¿Cuál? ¿Dale? Muy bien. La producción de hormonas generalmente está regulada desde el órgano diana por mecanismos de retroalimentación o feedback. Retroalimentación sería más bien la forma en la cual se regula la cantidad o la producción de una hormona. ¿Sí? Puede ser el feedback negativo o el feedback positivo. ¿Sí? Aquí justamente, ¿qué sería? Feedback o retroalimentación es lo mismo. ¿Sí? Podemos decir retroalimentación positiva o feedback positivo. ¿Está bien? La retroalimentación positiva es cuando la respuesta a una hormona aumenta el estímulo original. La retroalimentación negativa es cuando la respuesta a una hormona disminuye el estímulo original. Ejemplos. Retroalimentación negativa primero. Un ejemplo clásico de esto podría ser el de la hormona tiroidea. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la tiroides está produciendo ya suficientes hormonas tiroideas, que son las hormonas que regulan el metabolismo en general, ¿sí? Se envía una señal hacia la hipófisis, que es la que regula la tiroides, ¿verdad? Y eso hace con que la hipófisis deje de estimular demasiado a la tiroides. Eso se llama feedback negativo. ¿Por qué? Porque el estímulo para la parte central fue para qué? Fue para disminuir, fue para cortar la acción. ¿Me están entendiendo? Feedback negativo es cuando ¿qué? Cuando se estimula o se envía una hormona para parar una cierta, ¿cómo se puede decir? Un cierto mecanismo, un cierto trabajo, ya es suficiente, ¿me entienden? Hay suficientes hormonas tiroideas. La presencia de estas hormonas tiroideas en la circulación hace con que se estimule la hipófisis, que es la glándula que está estimulando, y ella trabaja menos en ese punto. Ese es el feedback negativo. Ahora, ¿cuál es el feedback positivo o retroalimentación positiva? Cuando el estímulo hace con que aumente más la producción. Ejemplo clásico. Dentro del metabolismo, el ejemplo clásico sería la producción de la leche materna. ¿Está bien? ¿Qué hace la succión? ¿Qué hace la succión del bebé? Estimula, exactamente, ahí entramos con la progesterona. Pero en este caso, el estímulo hace con que se produzca, y solo se produzca, en ningún momento se corta. En ningún momento se dice, no, ya es suficiente. Cuanto más se estimula, en ningún momento se corta la producción, estimula la producción de seguido. La oxitocina también es positivo. Mientras se estimula, ¿sí? Va a producir. Cuanto más oxitocina, vamos a tener la contracción del útero, también va a desarrollarse en las mamas, pero también se puede considerar. Se considera también. Mientras exista estímulo, existe producción. Eso significa. Um farmaco pode entrar também nesse. ¿Cómo? Um farmaco, um remédio. Tipo, você toma um remédio para aumentar alguma hormona, alguma produção de Dentro hormona. del feedback. Sim. Y mira, y mientras estimule vas a producir. Podemos asociar porque vos estás estimulando de forma, pero depende del remedio y depende de la hormona, porque si es una hormona que por ejemplo regula la tiroides, en algún momento se va a cortar. ¿Entendés? O sea, que el cuerpo va a responder, depende otra vez del tipo de medicación que estás usando. Adrenalina na comida também é positivo. Y la adrenalina es también positivo, porque mientras vos estás dentro de una situación de estrés, mientras estás realizando actividad física, vas a producir. Entonces, sí, en ningún momento tu cuerpo de alguna manera va a estimular a que eso se corte. A no ser que uno se desmaye ahí ya a no ser que el cuerpo entre en corto ya por cansancio o algo, pero no hay un mecanismo hormonal que hace con que la adrenalina disminuya solo porque llegó hasta un umbral. ¿Entienden? Así es. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Es igual? Entonces, así sería el resumen.
va a producir la hormona A, que es la hormona de esta glándula. ¿Sí? Por ejemplo, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Y esta hormona producida por esta primera glándula va a llegar a su órgano diana, ¿sí? Que puede ser otra glándula o puede ser también un órgano receptor directamente, que sería el órgano B. Bueno, ¿sí? En realidad, sí, es así. Se involucra con la tiroides, suprarrenal, hormonas sexuales, glándulas mamarias, todas, prácticamente todas. La pineal es la que es una glandulita, la del sueño. Ella no está tan asociada, pero eso ya es así. Es un porcentaje ínfimo. La gran mayoría, no ve más del 90%, depende de la hipófisis. Hasta encontrar. Puede totalmente. Es que la circulación, pues, exactamente. Aquí, justamente, este es un ejemplo de la retroalimentación positiva o feedback positivo, para que puedan ver otra vez después, que sería la succión, la producción de prolactina y así. Retroalimentación positiva. Van a ir bien, ¿sí? ¿Sí? Naquele slide anterior, está que a retroalimentação positiva é de cima para baixo e a negativa é voltando. Sí, justamente porque la positiva es cuando se estimula un centro y empieza a producir. Ejemplo, la producción de leche, ¿verdad? Vamos a suponer que se le estimula la hipófisis y la hipófisis comienza a generar estímulo. La negativa, ¿por qué que la bota? Porque ella necesariamente actúa, por ejemplo, la tiroides produce demasiadas hormonas tiroideas y la información para que pare esa producción tiene que llegar en el centro regulador. Entonces, para el feedback negativo tiene que volver, tiene que ser estimulada también esta glándula central. Vamos a asociar entre la glándula A y la glándula central, el centro de regulación. ¿Entendés? A hormona para a glândula e não, no caso, a glândula produzindo a hormona. Exactamente, el exceso de una hormona, por ejemplo, hace con que la glándula misma estimule y envíe señales al centro para que pare. ¿Está bien? De la misma manera, es como mandar un mensaje. Ya estamos bien. Llega al centro y el centro empieza a... ¿Está bien? Por eso es así. Muy bien, retroalimentación positiva, negativa, volvemos otra vez aquí. Ya cuando desarrollemos los órganos vamos a ir viendo. Empezamos con hipófisis, que sería justamente el centro regulador principal del sistema endocrino. ¿Está igual? Bueno, genial. Creo que ya son mínimos los detalles. La hipófisis también es conocida como glándula pituitaria. Está localizada en la base del cráneo, generalmente en una región específica llamada silla turca generalmente. Tiene dos lóbulos o dos regiones, ¿sí? Tiene un lóbulo glandular y uno nervioso. Es porque la hipófisis en su formación une dos tejidos. Una parte es el tejido glandular puro y la otra parte es del sistema nervioso y se enroscan básicamente y queda ahí la glándula hipófisis. Entonces la parte anterior tiene la función endógena pura y su parte posterior tiene una conexión con el sistema nervioso. ¿Está bien? Es ovalada, mide en promedio 12 milímetros, que sería 1,2 centímetros. Pesa 0,5 gramos, como les dije, está localizada dentro de la silla turca, en el hueso esfenoide. Y justamente la hipófisis
desempeña junto al hipotálamo papeles centrales en varios sistemas de retrocontrol. Muy bien. Muy bien, muy bien. Aquí nada más para que entiendan en biología cómo se formó. La parte roja es la parte, ¿cómo les puedo decir? Endócrina. La parte azul es la exócrina. En la formación intraútero, estas dos regiones se unen y quedan juntas. Por eso tiene dos regiones, dos tejidos totalmente diferentes. Si es que vemos en la práctica. Eso es nervio, van a ver el semestre que viene. Interesante. No les voy a preguntar esa parte ahora. Bueno, entonces, la hipófisis en la porción glandular, ¿sí? En la porción glandular, que sería la parte anterior, ¿sí? También se denomina adenohipófisis. Adeno, que viene de glandular, sí. Adenohipófisis. Esta es la estrella turca, acá está la hipófisis, esta sería la conexión que va a tener con el hipotálamo, y así está. Ahora, la adenohipófisis es la parte glandular pura, ¿sí? La parte glandular. Y la neurohipófisis sería la parte posterior que tiene la comunicación directa con el sistema nervioso y va a tener tejido nervioso. A ustedes ya vieron tejido nervioso. Ahora cuando les muestre las láminas van a ver que el tejido es básicamente el mismo. Dentro de la adenohipófisis, ¿sí? Que sería esta región anterior, tenemos otra vez tres porciones. La parte distalis, la parte intermedia y la tuberalis. Distalis, intermedia y tuberalis, ¿sí? Hacen parte de la adenohipófisis. Y la neurohipófisis, que sería la parte posterior, se vuelve a dividir en infundíbulo, que comunica con el hipotálamo, y la parte nerviosa, que tiene tejido nervioso. Parece más sanando, es una división anatómica en realidad esto. A nosotros lo que nos importa son las células que vamos a encontrar en la adenohipófisis y en la neurohipófisis. Miren un poco esta lámina. La difícil, la segunda. Acordar la segunda. Me incluyo. Solo porque estoy. Y para completar, pues idéntica. Para completar, yo iba a tomar café mientras daba clase y dejé en el aire. Bueno, miren un poco acá. En esta lámina tenemos a la adenohipófisis y aquí tenemos a la neurohipófisis. Este tejido está lleno de células y cada célula produce hormonas. Hay una variedad de células productoras de hormonas. En la neurohipófisis ven como es más pálido. Hay también células. También aquí vamos a hablar de ciertas hormonas que están involucradas, solamente que usan más fibras nerviosas, por eso tiene esta característica más pálida. Hay más fibras que células. Aquí hay varias células. Vamos a ir agrandando la imagen para que puedan ver los componentes. De nuevo, ven como la adenohipófisis o lóbulo anterior, ¿sí? Es mucho más teñido, mucho más basófilo en este caso porque tiene muchísimas células, y el lóbulo posterior o neurohipófisis es más pálido por el tejido nervioso y las fibras nerviosas que contiene. Básicamente. La vascularización, ¿sí? Es más de anatomía que otra cosa, pero es importante porque mediante la vascularización justamente, ¿sí? La hipófisis va a recibir información del hipotálamo y también va a enviar su producto, que serían las hormonas producidas aquí dentro de la adenohipófisis.
¿Ven cómo hay vasos que comunican con el hipotálamo? Hay plexos, o vasos que forman plexos dentro de la glándula y a partir de ahí se distribuye para el cuerpo, ¿sí? Bueno, no solamente cumplen funciones de nutrición, pero también de transporte. Tenemos las arterias hipofisarias superiores, ¿sí? Tenemos el plexo primario, aquí en comunicación con el hipotálamo, las venas portales, que son las comunicantes, que es el sistema porto-hipofisario, y el plexo secundario. Y luego tenemos las hipofisarias inferiores. Eso es para que ustedes tengan en cuenta nomás de cómo se organiza para que se puedan distribuir las hormonas. Miren un poco esto otra vez. ¿Qué órgano estamos estudiando? Bueno, ¿qué podemos ver ahí? Este es un corte transversal de la hipófisis. ¿Cuál es la parte anterior y cuál es la posterior? La adeno es anterior, la neuro es posterior. Entonces, ¿esta cuál es? Anterior es la adenohipófisis. Es más oscura, ¿por qué? Si está más cheia do que? Cheia de células, ¿sí? Y la neurohipófisis es más pálida, ¿por qué? Mais fibras. Tiene muchas fibras, es tejido nervioso. Son dos tejidos totalmente diferentes, pero conforman a un órgano. Después, ¿qué sigue? Outra imagem. ¿Por qué no me sale? Ah, sí, sí, es un aumento. Es el aumento nada más. Voy a mostrarles aquí, por favor. En la pausa voy a tratar de preparar las imágenes. Pero básicamente aquí, en este slide, muestra el aumento de la adenohipófisis y la cantidad de células que vamos a ir estudiando dentro de ella. Interesante está. Estas células vamos a conocer. Y ahí empezamos a hablar justamente de la adenohipófisis. Vamos a ver aquí. Não sei como é, não sei se é escrito. Está lindo. Eu vou dar um pause aqui, tá?